a otra sesión. Estaba mirando, es nuestra sexta sesión del Seminario de Mujeres en Diálogo. Y nada, con un tema muy jugoso hoy, y muy interesante y muy en la actualidad, ¿eh? Por la cuestión de la guerra de Ucrania, que es el tema de la maternidad subrogada, o yo le prefiero llamar los vientres de alquiler, ¿eh? Y luego nos va a explicar Nuria por qué esta expresión desde lo que ella mucho sabe. Eh, Nada, deciros que eso, que es nuestra sexta sesión, que nos quedan dos todavía por delante y que en esta sesión vamos a tener la suerte de tener a dos personas que han trabajado especialmente este tema. Por un lado, Nuria González, que es abogada en temas de derechos de mujeres y de niñas. Y por otro lado, a María Ángeles López Romero, que ya la conocéis y que ella es periodista y está especializada en información de temas sociales. Las dos han escrito sobre este tema y nos van a dar dos enfoques completamente diferentes, desde dos ámbitos diferentes, uno desde el mundo del activismo de la abogacía y el otro desde la información, desde el periodismo y también desde una perspectiva creyente, ¿vale? Os las presento brevemente, pero yo creo que lo interesante es que ellas, bueno, pues hagan una exposición del tema. Siempre es un tema controvertido por la cuestión de los intereses que hay detrás de él, ¿no? La maternidad subrogada es una figura quizá no tan moderna como pensamos, pero que se ha instalado muy fuertemente en la actualidad y que supone unas relaciones entre países y entre consumidores y empresas bastante problemáticas, ¿eh? Y esto yo creo que va a ir saliendo a lo largo de la tarde. Bueno, pues os presento a Nuria, que quizás es la que menos conocéis, Nuria González. Yo te doy muchísimas gracias por estar con nosotras, es un privilegio. Y ahora vais a entender por qué. Bueno, ya he dicho que Nuria es abogada y es activista feminista por los derechos de las mujeres y las niñas. Ella es licenciada en Derecho y máster en Derechos Humanos por la UNED y doctoranda en Derecho Público ahora mismo en la Universidad de Jaén. ¿Por qué os digo que esto es un lujazo que la tengamos aquí? Porque ella ha escrito dos libros que se llaman, el primero, Vientres de alquiler, que es cuando yo la conocí, cuando leí su libro, porque lo tengo en casa, y leí el libro en 2019, y acaba de publicar otro el año pasado, me parece que ha sido a finales, ¿no? del año En pasado. abril, pero con la pandemia todo se ha Eso, ido. con la pandemia. Bueno, en el 2021, que se llama Vientres de alquiler, la mala gente, ¿no? Ella es presidenta de la asociación L'Escola AC, que ha presentado una denuncia contra 6 agencias de vientres de alquiler y a los cónsules españoles frente a la Fiscalía General. O sea que lo que está, el trabajo en el que ella se mueve, como veis, es un activismo que tiene que ver con la legislación, que es muy importante en estos casos, ¿no? Y por otro lado tenemos a María Ángeles López Romero. Os voy a presentar a las dos a la vez para que luego vosotras podáis ir hablando y, bueno, pues haciendo diálogo entre vosotras, ¿no? María Ángeles López Romero es periodista. eh, Ella ha trabajado muchos años, me parece que en torno a 20 años, en la revista 21, que es especializada en temas sociales. Y en los últimos años ha estado trabajando como directora de la editorial o directora de publicaciones en la editorial San Pablo de España. Es miembro del comité asesor de la Cátedra de Teología José Antonio Romero de la Fundación Chaminade y colabora con Cáritas y con la Fundación Luz Casanova en los programas de atención a gente sin hogar y a mujeres víctimas de violencia de género. Y luego tiene muchas publicaciones también, ¿no? Entre ellas destacan Papás Blandiblue, retrato de las dudas y debilidades de los padres de hoy,
Un columpio en el desierto, lecciones y paradojas sobre cooperación, desarrollo y utopía. Un álbum infantil monísimo, que a mí me encanta, que es El abuelo aventurero, Pablo no quiere ir al hospital. Y esto que me ha sorprendido cuando me mandó la bio, y que me encanta que se anime a estas cosas también, una novela, su primera novela, que es Serás recuerdo, serás olvido, que la va a publicar con la editorial CAF. Bueno, pues os dejo con el tema. Sería muy bonito que nos pudierais presentar, ¿no? Nuria, por ejemplo, que nos puedas presentar el tema y todas las complicaciones que tiene el tema a nivel legal y social, y desde ahí pues poder hacer un diálogo también con lo que tiene que aportarnos María Ángeles desde una mirada más creyente, que es una de las referencias de este foro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. No, el privilegio es mío. Yo cuando me llamasteis hace tiempo, en septiembre por ahí, pensé, es el sitio más interesante donde me han llamado nunca. Entonces, en serio, o sea, yo no estoy acostumbrada a estos foros, yo estoy acostumbrada a foros mucho más profanos, ¿vale? Incluso mucho más duros. Y pensé, ¿qué quieren estas mujeres de mí? Porque yo, o sea, puedo explicaros el asunto desde intentaré hacerlo desde una perspectiva que se ajuste un poco al mensaje y a la sensibilidad que yo también quiero dar en este tema, ¿no? Porque yo muchas veces me voy, como buena jurista que soy, bueno, como jurista, buena o mala, no sé, me centro muchísimo en las leyes, ¿no? Pero creo que, bueno, que esto aquí sí podemos dedicarle un poco más al aspecto ético del asunto, ¿no? Porque resulta que las leyes, al fin y al cabo, son el reflejo de la ética de una sociedad. Entonces, yo cuando explico esto por ahí, pues lo que digo es, pues la ley dice esto y lo que pasa es que no se cumple la ley, ¿no? ¿Y por qué no se cumple la ley? Pues porque los seres humanos no se pueden vender, ni comprar, ni regalar, ¿no? Pero, ¿por qué? Y yo creo que el aspecto ético es el que aquí se puede profundizar mucho más. Así que, en principio, lo primero es daros las gracias por yo estoy encantada de estar aquí, estoy emocionada, vamos, o sea, maravilloso. Mirad, los vientres de alquiler, como decía aquí la compañera, son un contrato. Son un contrato, no son una técnica de reproducción asistida, no son una manera de hacer una familia, no, mira, los vientres de alquiler son un contrato por el cual una parte, que siempre está en desventaja, se obliga a gestar y parirles un hijo a una gente que no tendría acceso a ese menor si no fuera por ese contrato y por el pago del mismo. Esos son los vientres de alquiler. Las técnicas de reproducción asistida son lo que se hace, lo que se practica sobre mujeres sanas que no lo necesitan, que son las madres gestantes, para dar cumplimiento al contrato. Porque esto de los vientres de alquiler no es, mira, tú te embarazas cuando pilles, cuando te dé, y cuando paras, me entregas lo que pares. No, los vientres de alquiler son un contrato que tiene una fecha de cumplimiento como cualquier otro contrato y unas características del producto especificadas en el contrato que se tienen que cumplir. El producto es el niño o la niña, el bebé. ¿Ok? El bebé tiene que ser sano, el bebé tiene que ser del sexo que se elija, el bebé tiene que tener las características físicas y genéticas que elija quien compra y quien paga. Y entonces todo eso tiene que tener un cumplimiento en la fecha en la que se ha dictaminado. Por eso no, se recluye a esas mujeres, como estamos viendo en Ucrania ahora mismo, en lo que se está llamando los burdeles de la maternidad. O sea, si hay dos conceptos que son completamente un oxímoron en sí mismos, son burdel y maternidad en la misma frase. Y sin embargo, están apareciendo este concepto que a mí la verdad es que me parece absolutamente cruel, pero totalmente acertado, ¿no? Que son esos sitios, esos lugares físicos donde se recluye a las mujeres que ellos llaman madres gestantes, como si las madres pusieran ser otra cosa que no gestantes, ¿no? Una cosa... para garantizar, primero, que no huyen con el producto que vale dinero y segundo, que cumplen todos y cada uno de los parámetros del contrato. Y cuando yo digo todos y cada uno de los parámetros del contrato es cuánto rato duermen, qué cosa comen, cuánto rato andan y así. O sea, son realmente esclavas. ¿Por qué hablamos de vientres de alquiler? Hablamos de vientres de alquiler para que la gente nos entienda. ¿Ok? Porque no es un vientre de alquiler, el vientre no se puede alquilar, una mujer no embaraza su vientre nada más, una mujer embaraza todo su cuerpo y su psique y su alma y todo, ¿no? Entonces está embarazada completamente, pero hablamos de vientres de alquiler
para que la gente nos entienda, pero realmente últimamente estamos incluso llegando a un acuerdo tácito en que la definición más acertada sería explotación reproductiva. Igual que hablamos de explotación sexual, cuando hablamos de prostitución, en el tema de los vientres de alquiler estaríamos hablando de explotación reproductiva, ¿vale? ¿Cuál es el argumento que se tiene que esgrimir para rechazar cualquier tipo, pero cualquier tipo de modalidad de vientres de alquiler? Pues muy sencillo. Mirad, los vientres de alquiler y la industria que se mueve a su alrededor se basa en una cosa que están intentando hacer constantemente a través del lenguaje, que es la deshumanización de la maternidad. ¿Vale? Ellos no hablan, si vosotras hacéis el ejercicio muy desagradable, por otra parte, de entrar en la página web de algunas de las agencias de vientres de alquiler que operan en nuestro país con total normalidad y total libertad, veréis que nunca se pronuncia la palabra madre, nunca se pronuncia la palabra maternidad, nunca se pronuncia la palabra hijo, ¿okay? Nunca se pronuncia nada que tenga que ver con la mujer que pare, y tampoco se pronuncia la palabra embarazo. ¿Por qué? Porque se intenta deshumanizar la maternidad para convertirla en del proceso más humano del mundo, porque no hay nada más humano que la maternidad, a un simple proceso de producción en cadena, ¿ok? Que da como resultado un producto X, ¿no? Entonces, deshumanizada la maternidad, deshumanizado el producto de la maternidad, que son los hijos y las hijas. ¿Por qué hay que deshumanizar la maternidad? Porque las madres ya no serán ya no serán madres de sus hijos, o sea, madres de lo que paren, sino que pasarán a ser propietarias de lo que paren. ¿Por qué? Porque solo las propietarias de cosas pueden vender o regalar sus cosas que son suyas. Esta es la mentira, la falacia gigante en la que se basan los vientres de alquiler. Pensar y creer y aceptar que las madres, porque han parido, no son madres, sino que son dueñas de lo que paren. No sé si me explico la diferencia. O sea, que si alguien quiere interrumpirme, yo encantada, ¿eh? Pero ese es el kit de la cuestión. Ahí pivota todo el neolenguaje de maternidad subrogada, persona gestante, padres de intención, una cantidad de conceptos completamente estúpidos que no tienen ningún sentido en realidad, que lo único que vienen a desdibujar es que existe un contrato mediante el cual se presupone que el paradigma social cambia y pasamos de una sociedad en que los seres humanos no entran dentro del tráfico de los hombres, que se dice en derecho, ¿no? Del tráfico mercantil, ni pagado ni gratuito, ¿vale? Y pasamos a una modelo social en que hay personas que pueden acordar la transacción de otras personas. Eso tiene un nombre, hace 300 años que se erradicó, que es la esclavitud, más o menos, y que ahora nos lo quieren volver a instaurar mediante los vientres de alquiler. Fijaros, estaríamos volviendo a aquella antigua definición de la patria potestas, donde el padre era el dueño y señor de la vida de todos los miembros de la familia. O sea, no hace tanto, hasta el 81, un padre de familia podía dar a sus hijos en adopción y la madre no tenía nada que decir. Estamos en ese punto otra vez. O sea, estamos intentando volver a esa situación. Entonces, ¿por qué digo que es igual si la transacción entre personas es gratuita o onerosa? El dinero en los vientres de alquiler no lo hace. O sea, los vientres de alquiler no están mal porque haya dinero alrededor de los vientres de alquiler. Están mal porque presupone que las personas son disponibles. Y las personas no son disponibles, ni siquiera por su madre. ¿Me explico? Entonces, si tenemos ese argumento así absolutamente sólido, no hay ningún tipo de caso en el que nosotros podamos aceptar que alguien pueda coger un menor, porque al final estamos hablando de trata de personas, tal cual, ¿vale? Coger un menor y regalarlo o darlo a cualquiera. Imaginaros una situación en que una mujer va con su hijo por la calle en un carrito, sale de la casa, lo deja en mitad de la calle o se lo regala a la primera persona que pasa. Automáticamente tendría la policía, los servicios sociales, la mujer tendría un problema, el niño acabaría tal. ¿Por qué? Porque, y aunque dijera que es su madre, porque claro, si nosotros entendemos que las madres son propietarias, pues las madres los podrían vender, las madres los podrían regalar, las madres los podrían matar, las madres los podrían esclavizar, simplemente porque es su madre. Eso que nadie acepta, porque no, es inaceptable, ¿no? Las personas ya desde el momento en el que están en el mundo ya tienen derechos humanos por el hecho de nacer personas, y uno de ellos es no ser comprado ni vendido ni regalado, el derecho básico. Esa falacia es en la que se basan los vientres de alquiler, ¿no? Desde el ámbito jurídico, pero también desde el ámbito ético.
Y a mí lo que me gusta resaltar siempre es que hay que desenmascarar a todos aquellos que vienen a hablar de vientres de alquiler en este punto. O sea, no quieren hablar de vientres de alquiler, lo que estamos hablando es de un cambio social en el que las personas que lo pueden pagar podrán tener a su disposición incluso a otras personas para satisfacer sus deseos. En este caso, el deseo de ser padre. De ser padre sui generis, porque el deseo de ser padre perfectamente lo puedes suplir. Si tú lo que quieres es dar amor a una criatura, hay miles de criaturas por adoptar, vamos, o sea, no, seguro, agradecidísimas y tal, pero aquí lo que se está intentando suplir es el deseo de alguien de sentirse padre de un bebé como si fuera suyo, que la mayoría de veces tampoco lo es, porque ni siquiera hay relación genética entre los niños comprados y quien los compra, ¿no? Porque el negocio también ha invadido ya esa parte de que no solo ofrecen madres de alquiler, sino que también ofrecen material genético de mejor calidad que el que tienen los que van a pagar, ¿no? Ya venden los packs completos, y lo digo así porque es que se llaman así, de mujer que se embaraza y pare, semen y óvulo del chico joven, chica guapa, no sé qué, lo que se vende es el pack completo, con lo que eso conlleva de al final selección genética y natural, ¿no? Porque tú no estás intentando quedarte con un niño, el que sea, ¿no? Tú quieres un niño guapo, o una niña, rubio, quiero decir, ¿no? Con todo lo que eso lleva de ego, ¿no? De lo que dice eso, de las personas que se prestan a eso, ¿no? A pagar por ese tipo de servicio, producto, de esclavitud al final, de explotación, ¿no? Y luego está la otra pata en la que se basa en realidad los vientres de alquiler, ¿no? Porque los vientres de alquiler al final se ha destapado como un gigante negocio que en 2018 ya movía unos 6.500 millones de dólares al año, y que prevén desde los estudios que han hecho en la asociación Stop Surrogacy, que en el 2035 muevan unos 45.000 millones de dólares en todo el mundo. Una pasta, porque aquí también están metidos toda la industria de la reproducción humana asistida en cadena, ¿no? O sea, todos los grandes institutos de reproducción humana, pues como todos sabemos, grandes firmas en España, es pionera de estas cosas, también están ahí, ¿no? Entonces, ¿en qué se basa el negocio de los vientres de alquiler? En la pobreza femenina, estrictamente. No se basa en ninguna otra cosa. En la pobreza femenina de las mujeres que desesperadamente solo ven la salida de gestar un hijo y venderlo para sobrevivir, ella o cualquier problema que tengan en la comunidad, que es lo normal. O sea, porque las mujeres que hacen de vientres de alquiler normalmente el dinero no lo necesitan para ellas, sino es porque alguien se ha puesto enfermo, porque hay que pagar la factura de un hospital en Estados Unidos, porque ya sabéis que ahí no existe el estado de bienestar, porque hay que pagar una carrera universitaria X que tampoco existe en otros lugares, porque vives en un país donde las mujeres no tienen ni siquiera el derecho a decidir si quieren ser madres de alquiler o no, por la violencia feminicida, como puede ser en México o en la India. Imaginaros, ¿no? O sea, esas mujeres son todas les une una cosa, que son pobres, que están en situación de precariedad, que están en situación de necesidad y que no están protegidas por nadie. Esa es por un lado, pero por otro lado, hay algo que es imprescindible, sin lo cual la industria de los vientres de alquiler tampoco funcionaría, que no está al mismo nivel que vender personas, obviamente, porque eso ya es lo máximo, o sea, el cúmulo de la gente mala, ¿no? O sea, que vendan personas, pero que es necesario para que exista la industria de los vientres de alquiler, que es que esta industria tenga acceso casi ilimitado a material genético que poder manipular. Y con esto me estoy refiriendo a toda la industria de donación, entre comillas, de óvulos de chicas jóvenes, también precarias, ¿vale? Sin los cuales no se podrían vender los packs, ni hacer, ni garantizar a quien paga todas las inseminaciones que hicieran falta hasta tener el niño deseado. ¿Me explico? O sea, hacen falta mujeres que estén embarazadas, pero hace falta material genético también para poder manipular ese material y garantizar el niño perfecto por el que tú has pagado. Al final, estamos ante una industria que se basa exclusivamente en la precariedad femenina. Siempre. Porque nunca encontraréis a una rica pariendo para una pobre. Eso es así. Y tampoco encontraréis en las universidades a las niñas que tienen mayores posibilidades acudiendo a esas clínicas a que por 800 o 900 euros les generen una cantidad de hormonas y una cantidad de tratamiento para poder dar unos óvulos. Ya no digo en las universidades. El otro día, por ejemplo, tuve la suerte de estar en el Congreso Internacional de Matronas y me decían el problema que significaba esto, que es que, aunque la ley dice que las mujeres en España no pueden dar más óvulos más de 6 veces, como esos datos los tienen que controlar las comunidades autónomas y las comunidades autónomas no cruzan datos,
hay mujeres que han dado entre 8, 10, X porque necesitan el dinero. Entonces, esas son las dos cosas en las que se basa el mercado de los vientres de alquiler. Uno, en la creencia falsa de que las madres no son madres, sino que son propietarias y que no se paren hijos, sino que se paren cosas, ¿vale? Y la segunda, el negocio. Y el negocio se basa estrictamente en la pobreza femenina en el mundo. En el mundo, porque no sirve de nada, que es lo que está pasando ahora, que en España se prohíba los vientres de alquiler y los españoles puedan ir a México, a Canadá, a Nigeria, a Ruanda, a comprar una criatura, a Ucrania. El caso de Ucrania ahora lo ve todo el mundo, pero parece que nadie sabía que Ucrania era el útero de Europa. Ucrania es el país donde más españoles van a comprar niños, porque es el más barato y es el más precarizado. En Ucrania el salario medio es de 155 euros al mes y el 33,4% de las personas están bajo el umbral de la pobreza. En Ucrania hoy, hay mujeres en búnkeres separadas de sus familias simplemente para que las empresas mantengan a salvo su inversión. Ucrania es un país que no respeta los derechos humanos de las mujeres, las vende al peso y a los niños también. Lo que pasa es que la gente se ha dado cuenta ahora, porque ahora ha salido por la tele. Pero Ucrania es el país de Europa que más niños exporta. Exporta 2.500 niños al año a gente que los compra. ¿Ok? Y de esos 2.500, 500 son de una empresa que el otro día le hicieron en Televisión Española, va una especie de anuncio en un documental que salió en septiembre, ¿no? Una empresa que por otra parte estaba encausada ya por trata de personas, que es lo que es, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Y con esto yo acabo, si queréis, y paso a mi compañera, si no me enrollo como una persiana, en las que están esas mujeres. Esas mujeres firman contratos que no pueden arrepentirse. Ya, o sea, lo que anula cualquier tipo de contrato, porque todos los contratos que nosotras podemos firmar, de cualquier cosa, puedes arrepentirte del contrato. Pagas una penalización, pero te puedes arrepentir. Pues ninguna mujer que haga de vientre de alquiler puede arrepentirse y no entregar al niño o a la niña que nazca. Hasta el punto de que las empresas lo que hacen es, una vez firmado y una vez ya establecido el acuerdo, pues hacen como todas las empresas, ¿vale? Máximo beneficio, mínimo gasto, ¿no? Y para el mínimo gasto lo que hacen es inseminar a esas mujeres con varios embriones. Si de esos 3 o 4 embriones resulta que 2 son viables, ni siquiera la mujer embarazada puede decidir si el niño que no está sujeto a contrato se lo puede quedar, ¿vale? Es quien ha pagado quien decide si esa mujer va a abortar al otro niño o no. Porque claro, como es mucho menos riesgoso un embarazo de 1 que un embarazo de 2, y lo que prima es la obtención del producto perfecto, son quien pagan, quienes deciden sobre el cuerpo de esa mujer y sobre lo que están gestando, aunque no esté dentro del contrato, ¿no? ¿Por qué? Porque esos padres, que no son padres ni de coña, son adquirentes, son tratantes directamente, tienen el derecho de devolver a la criatura durante 2 años si no cumple los parámetros que en el contrato se establecen. ¿Esto qué quiere decir? Niños que pueden nacer con alguna enfermedad, niños que han nacido con síndrome de Down, niños que han nacido con algún problema, y hay muchos, sobre todo en estos países del este, porque muchos están todavía en zonas que hasta están afectadas por el tema de la radiación y demás, nacen con alguna malformación o nacen con alguna enfermedad, son devueltos a las empresas los expulsan a los orfanatos del país donde tengan la mala suerte de nacer y los compradores empiezan otra vez y esos niños quedan en el limbo absoluto. ¿Por qué? Porque sus madres no pueden hacerse cargo de ellos, porque como vosotras podréis imaginar, una mujer que se presta a ser vientre de alquiler no tiene recursos para hacerse cargo de otra criatura y además ya no es su madre legal, incluso desde antes del embarazo, y ahí quedan abandonados. Son carne de cañón, no los quiere nadie. Esos niños no existen para nadie, ¿no? Entonces, eso es por eso decimos que las vientres de alquiler son una violación flagrante de los derechos humanos y así lo estableció el Tribunal Supremo en España en una sentencia de 2014 que dijo que ningún contrato de vientre de alquiler podía tener ningún efecto jurídico en el ordenamiento jurídico español porque era nulo. Primero, porque iba contra los derechos humanos de las mujeres. Segundo, porque evidentemente va contra los derechos humanos de los niños que son tratados como cosas. Y tercero, porque va contra el orden público toda esta historia, porque al final son delitos contra la afiliación. ¿Por qué entonces hay niños de vientre de alquiler en España? Porque hay una instrucción que se hizo en 2010 que permite que los niños de españoles nacidos en el extranjero se inscriban en los consulados de España en el extranjero solo con la documentación legal del país donde nacen, no con la documentación habilitada española, sino que yo puedo tener un niño en México, que me den un papel legal en México de que ese niño es mío,
pero no pone cómo es mío, y como ese país, como ese papel es legal en México, a mí me lo escribe el cónsul español y tarará. No sé si me explico. Es un fraude de ley como una casa que lo que hace es legalizar de facto lo que entra de alquiler en España, no en territorio nacional, porque aquí no se puede, porque aquí se exige un registro y un certificado de nacimiento o de adopción, pero sí en el extranjero. Entonces yo, si quieres, lo dejo aquí, María Ángeles, y te paso la palabra. Como quieras, pero nos tienes a todas alucinadas. Nos tienes que contar alguna cosa más después, ¿eh? Sí, Dejamos claro a María sí, Ángeles, pero luego volvemos con algunas que preguntas. sí, pero claro, por eso digo que me quedo preguntas. Menuda responsabilidad intervenir después de ti, hija, porque es un lujazo. Hola a todas, por supuesto es un placer estar de nuevo aquí dialogando entre mujeres. Yo quería empezar por situaros, ¿no? ¿Cómo me meto yo en esta historia? Porque estoy aquí hoy cuando en realidad no soy una especialista en este tema como Nuria, ¿no? Probablemente la mayor parte de vosotras habréis leído la maravillosa novela de Margaret Atwood, El cuento de la criada, o habréis visto la serie que realizó a partir de ella HBO. Para quienes no sepáis nada al respecto, pues resumo así rápidamente. Se trata de una historia distópica en la que se instala en parte del territorio de Estados Unidos un régimen que elimina los derechos de las mujeres y a aquellas pocas que son aún fértiles las somete a los hombres poderosos de esa sociedad patriarcal y fundamentalista que las inseminan a la fuerza para tener descendencia. Bueno, Atwood escribió aquella novela en 1985 y la iniciaba con una cita bíblica. Y viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y dijo a Jacob, dame hijos o me moriré. Y Jacob se enojó con Raquel y le dijo, ¿soy yo en lugar de Dios quien te niega el fruto de tu vientre? Y ella dijo, he aquí a mi sierva Bilhá, únete a ella y parirá sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. Aquello me impactó y provocó que cuando me invitaron a participar en el libro homenaje a Mercedes Navarro sobre mujer, Biblia y sociedad, pues yo escogiera precisamente este tema, ¿no? Que ya estaba en el debate público. Pues efectivamente, la ficción de Atwood, los opresores de la República de Gilead se apoyan en una lectura literalista de la Biblia, pero en la vida real la Biblia ha sido y sigue siendo utilizada para justificar toda clase de atropellos de los derechos de las mujeres. Ocurre, por supuesto, también con el Corán, con otros textos sagrados que son utilizados a conveniencia por las élites patriarcales que se apropian de ellos, ¿no? Y es verdad que las historias de las esclavas Bilhá, Agar y Zilpá, recogidas en el libro del Génesis, reflejan la naturalidad con la que la legislación y las costumbres de su tiempo y su cultura admitían la instrumentalización de las mujeres al servicio de la consecución de descendencia, con la excusa de garantizar la supervivencia de una estirpe. Como también es verdad que éstas lo hacían en su condición de esclavas, de siervas, igual que nos decía hace un momento Nuria, ¿no? Pero, claro, con el paso de los siglos, las legislaciones y los usos sociales evolucionaron desde ese punto de partida, ¿no? Hacia un mayor respeto, no tanto de la mujer en sí misma, obviamente, como del vínculo madre-hijos, ¿no? Y, por tanto, se ilegalizó, al menos de manera formal, se ilegalizaron esas prácticas que convertían a las mujeres sencillamente en vientres puestos al servicio de otros intereses, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido para que en los últimos años se haya producido una involución en este asunto? En mi opinión, responde al intento de satisfacción a toda costa del deseo. Un deseo que se impone, se antepone a cualquier límite ético. Y eso combinado con el imperativo del impulso y con la intolerancia a la frustración que está generando la cultura contemporánea. Si la naturaleza te impide tener hijos, la cultura contemporánea derivada del individualismo y del libre mercado te dice que cualquier medio es factible para cumplir con ese íntimo deseo. Aunque las leyes del propio país no lo permitan, como decía Nuria, ¿no? Como en el caso de España, y aunque las circunstancias vitales de las mujeres donantes apunten con claridad a que se trata de una explotación del instinto de supervivencia frente a condiciones de pobreza y de marginación, como también acabamos de oír, ¿no? Que en algunos países como Canadá se están vistiendo de altruismo, pero que se queda completamente desmontado y luego podemos hablar sobre ello en el diálogo posterior, ¿no? Por cierto, yo también me enrollo muchísimo, en cualquier momento me cortáis o me interrumpís, ¿eh? Bueno, quienes establecen paralelismos entre los usos de la antigüedad y los actuales vientres de alquiler para dar visos de normalidad, entre comillas, a esta práctica que cosifica a las mujeres, siempre a las más pobres, como decía Nuria, están obviando interesadamente muchos e importantes matices.
en los que yo voy a abundar en esta intervención, porque lo que me pidió Silvia cuando me invitó a participar fue que yo aportara, digamos, la visión teológica de todo esto, ¿no? Pues alguno de esos matices es que frente a la despersonalización y deshumanización total de la mujer que en el presente alquila su vientre y que está obligada a romper todo vínculo con el hijo gestado una vez nacido, la Biblia nos muestra la fortaleza y la pervivencia de ese vínculo en los casos de las mujeres esclavas que dieron a luz hijos que seguirán siendo siglos más tarde identificados con ellas. Ellas mantuvieron siempre el derecho a cuidarlos, mantuvieron siempre ese vínculo del cuidado y sus hijos siempre tuvieron el derecho a conocer el nombre de su madre, de la mujer que los trajo al mundo, ¿no? Y claro, como decía antes, Agar, Zilpá y Bilhá eran esclavas. El texto que le mandé a Silvia para que se hiciera llegar, por si servía un poco de ambientación, era de Lisa Esteve. Ella las llama las grandes ausentes, porque en su opinión son las voces silenciadas por excelencia. Nadie les preguntó lo que querían, pero sin su colaboración habría quedado seriamente amenazada la existencia del pueblo israelita como tal. Aunque en realidad tanto las amas como las esclavas, en este caso, eran reconocidas en aquel momento por igual en función de los hijos varones que eran capaces de engendrar. Y por tanto, todas ellas eran vistas fundamentalmente como vientres que debían llenarse. Pero lo cierto es que los relatos en que aparecen incluidas las esclavas acentúan exclusivamente la función de receptáculos que éstas desempeñan, ¿no? Siglos más tarde, y mucha literatura de por medio, de Fred, la protagonista del cuento de la criada, lo expresa con muchísima contundencia en la novela, ¿no? Somos matrices con patas, eso es todo. Somos recipientes sagrados, cálices ambulantes, ¿no? Y bueno, su reverso puede verse y escucharse en muchas manifestaciones feministas, ¿no? Y en muchas reflexiones feministas por todo el mundo como reacción a la legalización y al blanqueamiento moral del alquiler de vientres, ¿no? Gritamos siempre, no somos vasijas, no somos hornos. Perdón. Y es curioso porque la palabra horno, la palabra vasija, salen muchas veces en las Sagradas Escrituras, podéis hacer la prueba, hacer una búsqueda, ¿no? Pero nunca se utilizan en su sentido metafórico, que encaja muy bien con esa idea de vientres que deben llenarse, nunca se utilizan en esos contextos, nunca jamás, ¿no? Bueno, Agar y sus compañeras de esclavitud comparten muchas circunstancias existenciales con las mujeres que hoy están cediendo sus úteros para engendrar hijos que criaran otros hombres y mujeres, ¿no? Porque todas parten de una relación desigual, de una situación de pobreza y de ausencia de poder y de autodeterminación sobre sus vidas, ¿no? Existe un contrato, como decía Nuria, en aquel tiempo era una convención legal que estaba muy, muy clara y que estipulaba las condiciones en que eso se producía, ¿no? Igual que hoy, la gestante recibe un dinero para cubrir todos sus gastos durante la gestación y en aquel momento la esclava bíblica recibía su manutención. Pero en la actualidad, también lo hablaba antes Nuria, a cambio y como condición irrenunciable, la mujer tiene que romper todo vínculo con su hijo, nada más nacer. Tiene que desaparecer de su historia vital, de su documentación legal y hasta de su historial clínico. O sea, el hijo o hija nunca sabrá quién le trajo al mundo. Y la mujer se convierte en un contenedor, realmente en una vasija, en un horno, y se ve despojada de sus derechos y, por tanto, de su dignidad, ¿no? Y ahí creo que reside uno de los matices fundamentales en esta comparación que estamos haciendo, ¿no? Porque las siervas del Antiguo Testamento, pese a la dolorosa humillación de tener que acostarse con sus amos y de engendrar a sus hijos por obligación, conservan, como decía antes, ese vínculo y reciben precisamente por eso ciertas dosis de dignidad de la que incluso carecían previamente porque eran esclavas, ¿no? Y la historia sagrada les reserva su espacio y conserva la memoria de ese vínculo materno-filial por los siglos. Fijaos que es significativo el hecho de que la tradición de la Biblia judía no ha establecido diferencias entre los 12 hijos de Jacob. Aparecen con igual dignidad los hijos de las mujeres libres como los de las mujeres esclavas, ¿no? Y es verdad que Sara puede dar órdenes a Agar y utilizarla como vientre de alquiler a su servicio, y Raquel exigir lo mismo de Bilhá. Y lo hacen de forma, en aquel momento, completamente legal y moral en el contexto en el que se produce. Porque en aquel momento era un imperativo el tener hijos, era de hecho una humillación que suponía ser objeto de escarnio el no poder engendrar, ¿no? Y tener descendencia, porque eso era lo que te garantizaba todo lo demás.
Pues la imposición de la maternidad sobre Agar representaría, como para las demás esclavas del Génesis, la norma que se impone sobre las mujeres pobres, aunque sea injusta, para satisfacer una demanda estructural, que es perpetuar el plan, y una demanda personal, que es tener hijos cuando no se pueden concebir de manera natural. No hay altruismo, no hay generosidad de por medio, solo imposición, dominación, explotación en una relación legislada que resulta a todas luces asimétrica, ¿no? Ama, esclava. Sin embargo, Agar reacciona ante esa imposición de una manera inesperada. O sea, porque dentro de la lógica de la esclavitud, Agar tenía que haberse portado toda la vida de forma sumisa. Estaba totalmente al servicio de su dueña, para lo que ella necesitara, y le debía a su hijo, ¿no? Sin embargo, la riqueza de su maternidad hace que Agar le pierda el respeto a Sara y empieza a comportarse como verdadera madre, no como vientre de alquiler. Y esto es significativo, es especialmente significativo a la luz de la teología, porque Dios avala la actitud de protesta de Agar. Pone, de hecho, su maternidad al servicio de otros pueblos. Agar defiende el vínculo sagrado que le une a su hijo Ismael, pese a no haber sido engendrado desde la libertad ni desde el amor. La maternidad impuesta no la humilla ni la reduce, sino que la empodera, hasta el punto de rebelarse de su condición de esclava y de sacudirse el yugo que la ata a Sara y a Abraham, ¿no? Yo tengo que reconocer que a la luz de la teología feminista, la figura de Agar me parece un auténtico diamante en bruto que tiene aún mucho, mucho, mucho que decirnos a las mujeres de hoy, porque Agar opta en adelante por el riesgo frente a la seguridad, porque prefiere la libertad y su dignidad como persona. Elige no vivir en un sistema patriarcal que la oprime. Lo elige ella. Y de ese modo, pues creo que su figura simboliza la rebelión frente al patriarcado, pero también la maternidad dignificada por la libertad, que es lo que no tienen las mujeres que son hoy un vientre de alquiler, ¿no? Esa maternidad dignificada por la libertad que rompe con una concepción de la mujer reducida a simple objeto al servicio de otros. Su maternidad es empoderadora y su especial relación con Dios, con el que ella se trata de tú a tú, la convierten además en la matriarca del desierto, especialmente relevante para la religión islámica, ¿no? Porque tiene su origen en su hijo Ismael. Y claro, quizás la historia de Agar, como la de Zilpah y Bilhah, puedan resultar a simple vista muy lejanas para los hombres y mujeres del siglo XXI, pero Margaret Atwood afirma en la introducción a la edición que salió más reciente, ¿no? Años más tarde de que se publicara la novela, que los cambios pueden ser rápidos como el rayo, que no se podía confiar en la frase esto aquí no puede pasar, porque en determinadas circunstancias puede pasar cualquier cosa en cualquier lugar, y creo que todas corroboraríamos esa afirmación tras lo que llevamos vivido en los 2 últimos años, ¿verdad? Todo puede pasar. Y efectivamente, como nos ha contado Nuria, pues numerosos países, formaciones políticas de corte liberal, se están apuntando a la moda de aprobar legislaciones permisivas con los vientres de alquiler. Y se viste el fenómeno en unos casos, como decía antes, de altruismo, y en otros se llega a decir que es un profundo ejercicio de libertad por parte de las mujeres que participan, ¿no? Pese a que, obviamente, como afirma el Observatorio de Bioética de la Universidad de Barcelona, la posibilidad de elección individual viene determinada por la posición socioeconómica que se ocupa en la sociedad, ¿no? En la que estás, y en concreto en la actual sociedad de mercado. Entonces, la inmensa mayoría de las mujeres que participan en este proceso en la actualidad proceden de países pobres y, como Agar, Zilpah y Bilhah, pertenecen a sectores desfavorecidos de la población. Es el caso de esas miles de mujeres ucranianas que han sido utilizadas para un negocio tremendamente lucrativo, también lo decía Nuria, y que ahora no sabemos también muy bien qué va a ser de ellas en la situación en la que está el país, porque como a las esclavas de la Biblia, género y condición social las separa radicalmente del mundo que cuenta. Las separa radicalmente. Pero la libertad de estas nuevas esclavas no solo se ve restringida por las condiciones que determinan la elección, porque el procedimiento que se pone en marcha a partir del momento mismo de la decisión las limita en todos sus movimientos y para siempre. Incluso en ese mal denominado modelo altruista del que Canadá es uno de los principales ejemplos, y donde hay un contrato detalladísimo que regula la vida de la mujer hasta en los más mínimos detalles, o sea, hasta la distancia a la que se puede separar del hospital donde va a dar a luz. Es decir, durante el embarazo, tú, no tu hijo, tú perteneces a otra gente. Y la mujer vuelve a estar así siglos después de la experiencia de explotación de Agar, de Zilpah y de Bilhah,
en el vórtice de una relación de control y de dependencia que gira en torno a la consecución de descendencia, que se viste con un lazo muy bonito, pero que al final es todo, pues eso, una experiencia de explotación, ¿no? A mí me choca que esto ocurra en paralelo al imparable avance de la lucha por la igualdad de género en otros aspectos, ¿no? En paralelo al movimiento Me Too, por ejemplo, ¿no? Pero la mujer sigue siendo tratada como un recipiente y sus derechos y libertades siendo cercenados en consecuencia, ¿no? Y en una retorcida vuelta de tuerca del patriarcado, esta vez es despojada incluso de ese valor sagrado que el propio patriarcado daba tradicionalmente a la maternidad, ¿no? Y que vinculaba a la mujer madre de por vida con el hijo o hija gestado, ¿no? Incluso cuando se producía una adopción, el sistema garantizaba eso de un modo legal, ¿no? Pero el capitalismo, que ha integrado y multiplicado las reglas patriarcales tan bien porque le interesa tanto, ha impuesto con sus leyes del mercado, fijaos, la transacción frente al vínculo. Sin embargo, frente a quienes pretenden utilizar la Biblia como coartada para la explotación de las mujeres, se puede hacer una lectura feminista, como ya sabéis todas, de las Sagradas Escrituras, y eso nos permite encontrar modelos muy diferentes de maternidad que conservan ese vínculo o que crean ese vínculo desde la libre elección y el respeto imprescindible a la respectiva dignidad, ¿no? No me quiero extender demasiado porque creo que es más interesante que escuchéis hablar a Nuria, sinceramente yo estoy deseando volver a hacerlo, entonces, bueno, sí que quería poneros algunos ejemplos de cómo hacer, o sea, al hacer esa lectura podemos encontrar esos otros modelos, ¿no? Está, por ejemplo, bueno, en el Antiguo Testamento en general, por poner también en contexto, la mujer adquiere dignidad en su condición de madre, porque es símbolo de la fuente de la vida y eso le permite ocupar un lugar especial en la casa y en la vida social que de otra manera a la mujer le está vedado, ¿no? Y por eso en el libro de los Reyes se menciona a las madres de los reyes, no a las esposas. Y esa dignidad queda representada por el título de Gebirá, que significa grande o poderosa. Y las Gebirá mantienen el derecho de educar a sus hijos mientras estos son menores, pero conservan siempre la autoridad sobre ellos, por muy relevantes que estos lleguen a ser. En caso de que el padre, por ejemplo, tenga varias esposas, los hijos van a vivir con la madre y a la muerte del primero, en paralelo a la herencia de poder que deja al hijo, la madre se vuelve igualmente poderosa. Esto es llamativo, ¿eh? El poder no lo tiene la esposa del rey, lo tiene la madre, en cuanto vivirá. Y es un título que conlleva consigo dignidad y poderes especiales, ¿no? Entonces, efectivamente ahí la maternidad confiere autoridad y poder a las mujeres, que es lo contrario de lo que les ocurre a las mujeres que son hoy utilizadas como vientres de alquiler, que pierden no solo esa posibilidad de contacto, de influencia o de cuidado, sino cualquier capacidad de decisión sobre los hijos engendrados en su seno, sobre las condiciones y circunstancias en las que van a dar a luz y sobre sus propios cuerpos. Pero en la Biblia la maternidad no se asocia en exclusiva a la gestación y el parto posterior. Y yo en este sentido creo que merece la pena profundizar en otra historia de la Biblia que me apasiona, que es la de Ruth y Noemí, ¿no? Que creo que también es especialmente inspiradora y que parte de una experiencia de pérdida, la viudedad de ambas, ¿no? Noemí, como sabéis, decide volver a Israel, que es su tierra natal, porque ella no va a poder sobrevivir sino siendo mayor, extranjera y viuda. Pero Ruth, su nuera, decide seguirla con toda la incertidumbre que eso supone en lugar de permanecer en la seguridad de su propio país. Y yo creo que se puede explorar en esta historia la relación de complicidad y de cooperación que se establece entre estas dos mujeres a partir de unas circunstancias de precariedad sobrevenidas y del cambio que esas circunstancias provocan en la percepción de sí mismas y de su relación con Dios. Pero yo creo que además puede hacerse de esta historia una segunda lectura que ofrece un nuevo referente de maternidad, porque ambas, desde la libertad y la autonomía, se adoptan mutuamente, como madre e hija, en un pacto de fidelidad y de afecto que supera todas las diferencias y todas las dificultades. A mí me encanta esa frase, iré donde tú vayas y viviré donde tú vivas, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, moriré donde tú mueras y allí quiero ser enterrada. Es decir, frente a la ruptura radical del vínculo madre-hijo que supone la gestación subrogada, donde las circunstancias económicas precarias de la primera condicionan en esta relación por encima de la libertad, la precariedad de Ruth y Noemí las une en un lazo de maternidad política ajeno a la sangre, pero igualmente fuerte y poderoso. Una unión que no es opresiva, no es excluyente, es protectora e impulsora.
desde luego, si vamos avanzando a lo largo de la historia, en la segunda parte del relato bíblico, se ve con claridad, ¿no? Y en esta dirección creo que debería encaminarse el deseo de maternidad, paternidad de aquellas parejas que no pueden concebir. Porque Ruth y Noemí se convierten en un referente de maternidad adoptiva y sororal, ejercida desde la libertad y desde la madurez de sus decisiones, ¿no? Y la sororidad es también el hilo conductor que cose la historia de Dina, de Lía, de Zilpá, de Raquel y de Bilhá en una ficción que reinventa de algún modo la propia historia bíblica, ¿no? Es la novela La tienda roja de Anita Diamant, que es muy, muy, muy interesante. Veo a Silvia haciendo gestos, ¿no? Porque... o sea, digamos que ofrece una visión femenina de las costumbres y tradiciones de la época que eran tan duras para las mujeres, pero claro, la tienda roja hace referencia al lugar donde se recluían cuando tenían la regla o daban la luz. Y es allí donde en esta ficción comparten sus historias y sus conocimientos, se cuidan unas a otras y ejercen una maternidad compartida y protectora, que refuerza esos vínculos de madres e hijas, pero también de hermanas, de tías, de sobrinas. Y creo que la maternidad se muestra de ese modo en sentido amplio, no acaparador, no posesivo, no es una propiedad, es otra cosa, ¿no? Yo creo que la Biblia nos muestra una y otra vez, bueno, sabemos, muestra en realidad a todas las mujeres en función de si sus vientres son útiles o son inútiles, todo el tiempo, ¿no? Pero esta historia, rescatada desde esa mirada femenina y sororal de una escritora contemporánea, de repente las libera del enfrentamiento por esa expresión de Elisa Esteves, que es la carrera por la fertilidad, donde por desgracia seguimos todavía muchas mujeres en el mundo, ¿no? Hay otras figuras como la nodriza Débora, por ejemplo, y el grupo de criadas que la acompañan en esa misión de cuidado, de crianza, de dádiva de alimento, que creo que también puede servir como referente de un modo de expresar y de vivir las actitudes que atribuimos a la maternidad, sin necesidad de pasar necesariamente por una maternidad biológica a costa de la explotación de otras mujeres. Y que nos invitaría a todos, a todos y todas, a ejercer como madres, padres de quienes están necesitados de sustento, atención, cuidado o circunstancias más justas para poder vivir en plenitud, ¿no? Son muchas más, muchísimas las madres que recorren la historia sagrada, y varias de ellas, Agar incluida, hablan directamente con Dios y reciben de él la promesa de la maternidad. María es el caso más destacado, obviamente, pero está también, por ejemplo, la madre de Sansón, y muchas otras, sin recibir el anuncio de Dios, le piden engendrar un hijo y Dios le concede el deseo. Y se muestran así, o sea, yo esto no lo traigo a colación por el hecho de que cumplan su deseo, no, sino que ellas se muestran como sujetos protagonistas de su decisión de ser madres y de su elección vital, y no objetos de una maternidad condicionada por el deseo de otros. El milagro de la vida nos trasciende, dice Pilar Yuste, es Dios mismo irrumpiendo en nuestra historia, pero se encarna en los úteros concretos de las mujeres que lo acogen, ¿no? Y las religiones, la católica en particular, muchas veces al sacralizar precisamente el vínculo materno-filial, lo ha mitificado y lo ha desgajado del hecho fisiológico en sí mismo. Le han aplicado también a esto el dualismo helénico de que el alma es la parte buena y el cuerpo la mala, ¿no? Pero las mujeres, también las madres en la Biblia, engendran y gestan en sus cuerpos. En esos cuerpos, los de ayer y los de hoy, cuerpos dignificados, vivos, vitales, y frente a quienes ven simples úteros andantes, vasijas u hornos, que decíamos al principio que pueden ser llenados y vaciados por dinero, Mercedes Navarro percibe los gérmenes activos del reino como dignidad y belleza, justicia y gratuidad, ética y estética, sin disyunciones, conjuntivamente lo uno y lo otro. Y ella dice que ahí está la buena noticia. Yo creo que lo está en la mera lucha contra el patriarcado que somete a las mujeres y las reduce a simples objetos susceptibles de ser explotados, rellenados, como en el caso de la maternidad subrogada. Esa lucha, la defensa de la dignidad de las mujeres pobres, la denuncia de los intereses que se esconden detrás de su explotación, el respeto a su dignidad y a su libertad de elección, son ya en sí mismos un nuevo modo de pascual, digamos, ¿no? De relacionarnos entre nosotras, nosotros, en la relación materno-filial y con nuestros cuerpos, frente a ese escenario distópico que como contrapunto dibuja Margaret Atwood en El cuento de la criada, y que por desgracia
muestra bueno, pues contundentes paralelismos con muchos giros de la política, la cultura y la economía que se están produciendo hoy, porque la violencia sacrificial se cierne todavía sobre los cuerpos, vidas, historias de las mujeres, como se cerneó en las de ayer, ¿no? Sería arrogante creer que ahora luchamos contra ellas con armas invencibles y pensar que las historias de antes no tienen nada que enseñarnos. Yo, desde luego, no lo creo, ¿no? La mirada patriarcal sigue naturalizando el sometimiento y utilización de las mujeres para responder a un bien pretendidamente mayor. Pero desde una lectura feminista nos situamos en un nuevo escenario en el que la mujer no necesita ser madre biológica para ser digna, no necesita ejercer la maternidad para realizarse ni para estar completa, no puede saltarse el respeto a la dignidad ajena utilizando a otra mujer como mero vientre para cumplir el deseo de ser madre, por profundo que éste sea, porque si lo hace, estará atropellando su propia dignidad y la del resto de mujeres, ¿no? Y resumiendo ya, para terminar, que me enrollo demasiado y bueno, dejamos otros temas ahora para el diálogo. Creo que una y otra vez a lo largo de la historia el cuerpo de las mujeres se convierte en propiedad ajena, en moneda de cambio y, como vemos, en campo de batalla, ¿no? Pero como les ocurrió a Agar, a Zilpa y a Bilhah, sus nombres, sus historias, forman parte de la historia de sus hijas e hijos y por extensión de sus pueblos. Y es nuestra responsabilidad devolver a las madres esclavas de hoy su visibilidad, el papel que realmente les corresponde como engendradoras de vida y el espacio que merecen tanto en la memoria identitaria de sus descendientes como en la memoria colectiva. Porque solo así estaremos sentando las bases de un presente y un futuro justo para las mujeres y, por extensión, para todos los individuos, también para los bebés que ellas gestan, que tienen unos derechos que también están siendo cercenados, ¿no? Y que, bueno, pues al final, perteneciendo al género que pertenezcan, son víctimas en distinto grado, pero son víctimas igualmente del sistema patriarcal, ¿no? Y concluyo citando a Margaret Atwood, como empecé, ¿no? Porque ella escribía: si solo es un cuento, parece menos espantoso. Y bueno, como se ha demostrado, no es un cuento ni es un mito, es una cruda realidad que somete cada día a millones de mujeres en el mundo. Bueno, yo creo que desde la conciencia de nuestra auténtica identidad y de los derechos que nos son inherentes, y como le ocurrió a Agar, pues esperemos que avancemos en ese camino de las mujeres hacia la liberación y la plena dignidad. Y ya me callo. Muchas gracias, María Ángeles. Vaya recorrido bíblico que nos has hecho. Vaya. Hacía así con la cabeza porque el primer libro que os he puesto, he ido poniendo algunas de las referencias que han ido surgiendo. El libro de Anita Diamant, que tiene también otras novelas, por ejemplo, una muy interesante sobre Séfora, ¿no? La esposa de Moisés. Son novelas ficticias, es verdad que no tenemos recursos exegéticos suficientes para saber de ellas, pero es un ejercicio de imaginación, como hace la teología feminista, ¿no? De imaginar la experiencia de estas mujeres desde otra perspectiva que no es desde la escritura de los varones que escribieron la Biblia, ¿no? Es una novela interesante y yo os la recomiendo porque uno disfruta muchísimo, ¿no? Y te da una perspectiva muy interesante sobre también las mujeres de la Biblia. Os he ido poniendo otras referencias, por ejemplo, el libro de Agar, de Pilar Yuste, que acaba de salir y hace unos meses y que es una joya absoluta, y el cuento de la criada, por si no lo conocíais, y la serie de televisión, por si algunos sois cinéfilos y os gusta verlo en la tele, ¿vale? Os he puesto un poco más abajo el libro de Nuria, el primero, el de 2019, Vientres de alquiler, que es una recogida muy interesante en este momento que estaba creciendo exponencialmente todo el tema de los vientres de alquiler, ¿no? A mí me quedan tres cosas que quizá por ir empezando a hacer preguntas, si queréis vais levantando la mano o vais escribiendo en el chat como hacemos siempre. Todo este tema de la dimensión ética, Nuria, que a mí me parece también súper importante y me alegro que lo saques en el foro porque me parece que apela también al tipo de sociedad que somos, ¿no? Y aquí da igual de qué corriente o de qué colectivo vengas, si hay una ética que respeta la vida, estamos hablando de cosas similares, ¿no? Y estamos hablando en puntos de encuentro
que nos permiten defender los derechos de las mujeres y los derechos de los niños, ¿no? Pues es que este es un tema muy interesante. Para empezar, yo ya sabía que esta tarde iba a aprender muchísimo. Me falta libreta para apuntar cosas, ¿sabes? O sea, de entrada. Luego me volveré a ver el vídeo porque, vamos, yo estoy así todo el rato, ¿no? Que aunque yo soy niña de cole de monja, pero vos ya sabéis que ahí no te explican nada de las mujeres de la Biblia, no sabemos nada. Entonces, bueno, estoy impresionada. Varias cosas que quería apuntar, ¿no? Cuando dices los derechos, aquí hay un derecho que existe. Hay un derecho que existe, que por supuesto no es el derecho de ser padres, porque el derecho de ser padres no existe. Existe el deseo, que puede ser la mar de legítimo, súper acuciante. Y yo entiendo a la gente que quiere ser padre o madre y no puede, que debe ser horrible. Pero eso no te da derecho a pasar por los derechos humanos, valga la redundancia, de cualquiera por encima, ¿no? Existe un derecho en toda esta historia, que es el derecho de los niños a tener familia. Ese derecho sí existe. Ese es el derecho que la ética de nuestra sociedad sí reconoce. ¿Qué significan los derechos de los niños a tener familia? Pues que los niños que están hoy desamparados, solos, por adoptar X, tienen el derecho de ser criados, protegidos y educados por familias que sí los quieran. Y aquí viene la diferencia radical con el tema entre la adopción y los vientres de alquiler. Para adoptar a un niño, una niña, vosotros sabéis que se hacen una cantidad de controles exageradísimos, ¿pero por qué? Porque se tiene que garantizar el derecho de ese niño a no volver a ser abandonado, a que ese niño va a ser criado y querido y amado y vigilado y cuidado, ¿no? Y por eso se hacen un montón de controles, se hacen un montón de test y tal, y aún así a veces sale mal. En el tema de los vientres de alquiler, el único control que hay es el pago de la factura. Con lo cual no sabemos absolutamente nada de esas personas que adquieren criaturas. Nada. Sabemos ya de casos muy, bueno, que salen, pero porque han salido, pero estoy segura de que hay más, de tipos que incluso están en la cárcel por delitos de pederastia, que han comprado chiquillos y están fuera esperándolos a que acaben sus condenas, ¿no? El caso muy famoso de un médico español que está cumpliendo condena en Suecia por delitos de pederastia y estando en la cárcel ha adquirido un crío, el cual ha ido a buscar su padre y está esperando a que salga. Quiero decir, los niños, su derecho y sobre todo su derecho a la afiliación, que es el que ha hecho referencia todo el rato María Ángeles, ¿no? Todos los niños tienen derecho a saber quién son, porque si no, viven vidas que no son las suyas. Y en este caso sí hay un antecedente importantísimo en nuestro país de este tema, que son los niños robados. Los niños robados también son niños con identidades robadas. Yo el otro día estuve en una conferencia sobre esto en la que me acompañó, tuve la suerte que me acompañó un hombre, porque ya tiene 40 años, que era niño robado y que explicaba cuál había sido la carencia toda su vida sin saber hasta los 35 o 36 años que su madre adoptiva le había dicho que él era un niño robado. Claro que su mundo estaba deshecho porque no sabía quién era y eso no se lo podía explicar a nadie y eso nadie lo aprecia, nadie lo ve. Esos niños no tienen identidad porque, como bien ha dicho María Ángeles, jamás van a saber quiénes son sus madres, incluso aunque tengan un problema médico, ¿no? Es cercenarles sus derechos más básicos que están en los convenios de los derechos del niño, que no es algo que estemos hablando aquí en etéreo, que es que los derechos del convenio de los derechos del niño contempla el derecho a la afiliación como un derecho humano de los niños que no se puede alterar, ¿no? Por eso los niños en adopción, el Estado es responsable de conservar los datos de su familia para que ese niño, cuando es mayor de edad, acceder a su vida y saber quién es, por qué estaba allí y por qué fue entregado en adopción y completar su vida, ¿no? Esa es lo que se protege cuando estamos hablando de los derechos del niño y esa es la ética que se pasa absolutamente por el arco del triunfo con el tema de los vientres de alquiler, porque, como bien decía mi compañera, solo se prima el beneficio. El beneficio económico por encima de cualquier consideración, tanto para las madres como para los hijos. Y mira, quería hacerte un comentario sobre una cosa que has dicho, que la humillación, ¿no? de las mujeres antes que no podían tener hijos. Fíjate que yo con el primer libro encontré un estudio súper interesante, de hace tiempo ya, que decía que antes del boom de las técnicas de reproducción asistida, ¿no? Ya no de los vientres de alquiler, sino de las técnicas de reproducción asistida en general, las mujeres que les decían que no podían tener hijos, pues no lo sabéis, ¿no? Eran estigmatizadas y tal, pasaban un duelo, pero ya está. ¿Me explico? O sea, lo pasaban muy mal, pero al final asumían su condición y punto, y seguían con su vida. Encuestas realizadas después, cuando ya era posible, entre comillas, a que en cualquier sitio te hicieran una inseminación artificial o donación, cuando ya explotó la industria de la creación de seres humanos en cadena,
las mujeres que les diagnosticaban una enfermedad reproductiva, que no podían tener hijos, ya ni siquiera tenían el derecho ellas mismas de conformarse con su situación, porque se veían y se ven totalmente presionadas por el entorno a someterse a cualquier tipo de tratamiento peregrino, aunque sepan que no les va a dar resultado, porque el entorno las obliga, porque si no parece que es que no lo has intentado lo suficiente. Entonces, veamos con el tema de la ética y sobre todo de la bioética hasta dónde está llegando y para qué quiere esta humanidad hoy en día, en este mundo, una industria de la reproducción asistida en cadena. Bajo mi punto de vista, y esto ya es porque ya le he dado la vuelta al tema ya, he llegado a la conclusión de que no la necesitamos para absolutamente nada. ¿Por qué? Por dos cosas. Porque no hay porque si hay niños de sobra en el mundo, no hay por qué generar más niños en el mundo. Y segundo, porque todo lo que hace la expansión del negocio de la reproducción humana asistida va en detrimento de la medicina curativa de las mujeres, porque a nadie se le ocurre invertir €1 en investigación para curar enfermedades de fertilidad de las mujeres, pudiendo ganarse la pasta gansa y fácil con la industria de reproducción asistida. Por lo tanto, la industria de reproducción asistida no debería existir, que no fuera curativa para las mujeres. Y la verdad, un vientre de alquiler no cura la infertilidad de nadie, pero es que un embarazo con un óvulo donado tampoco lo cura. Lo que es una ficción, es una ficción, tu cuerpo no puede y entonces pues a través de técnicas de reproducción asistida que tú puedes pagar porque estás aquí, lo puedes hacer. Oiga, no necesitamos eso en el mundo, no necesitamos eso, pero para nadie. El otro día estaba también en otra conferencia y cuando dije esto se me encararon un grupo de lesbianas. Que fíjate, que claro que si eso era así, la institución de la familia siempre sería heteropatriarcal. Digo, ¿pero qué dices? Digo, entonces lo que no queremos para los demás, para nosotras sí, porque hemos elegido, pero esto no es así. Entonces yo entiendo que esto es una posición quizá absolutamente radical, pero es que yo de verdad que he llegado a la conclusión de que este mundo no necesita en absoluto una industria de reproducción humana asistida, habiendo niños. Habiendo criaturas. Entonces, sí. Eso por un lado. Y por otro lado, también una consideración que quería hacer a lo que has dicho tú sobre la consideración de la maternidad. Mira, esta es otra reflexión que también ha llegado ya al tiempo de decir, ¿cuándo se empieza a perder el respeto, entre comillas, ¿no? Sí, el respeto por el hecho de la maternidad en sí. Fijaros cómo se dan ahora los permisos de paternidad y paternidad. Ya no se dan permisos, ya no son permisos de maternidad, son permisos de crianza. Y entonces el hecho de la maternidad, ¿qué? El hecho de la maternidad se ha borrado. Se ha borrado de los permisos de maternidad, se ha borrado la madre. Ahora lo único que importa son el tiempo que se dedica a la crianza del niño, como si el parto no existiera, claro, o fuera como sacarse una muela. Sí, sí, como si no tuviera ninguna consecuencia física, ninguna consecuencia psicológica. Oiga, le podemos dar el mismo permiso al padre que a la madre y se lo pueden coger indistintamente y tal, como si el papel de la madre fuera subsidiario en la maternidad, ¿no? Entonces, claro, hay una corriente de posmodernismo y demás que, oye, que eso lo llama conciliación. ¿Qué tiene que ver eso con la conciliación si tú te has abierto en canal para parir? ¿Qué conciliación de qué? O sea, es que no tiene nada que ver, no sé qué decir. Por eso en los pequeños detalles dices, no, pero vamos a ver, o sea, hay que poner el feminismo, tiene que poner la maternidad en el centro. Es el gran tema abandonado del feminismo. ¿Por qué? Porque estamos preocupados en que no nos maten, en que no nos violen, en que no paguen más, no porque estemos mirando a la panza, ¿no? Pero la maternidad, o sea, cuando las mujeres decidamos qué modelo de maternidad, ¿cómo queremos tener hijos? ¿Cuántos hijos queremos tener? ¿Y de qué manera eso tiene que suplir? Porque si antes, en la antigüedad, la maternidad te daba un estatus, ahora la maternidad te lo quita. ¿Cuántas mujeres de mi generación no tienen hijos? Yo no tengo hijos. Primero, porque no me lo puedo permitir, pero eso le pasa a mucha gente. Segundo, porque, ostras, porque dices, bueno, llevo 20 años estudiando, estoy trabajando, ahora voy a parir y ahora ya me van a expulsar del mercado laboral. Entonces, claro, la maternidad es el tema pendiente absolutamente del feminismo, pero empezando por esas cosas. Entonces yo, claro, cuando veo eso de, sí, permisos iguales, igualitarios, ¿esto qué es? Pues no es lo mismo, lo siento señora, no es lo mismo el papel de una madre que el papel de un padre en ningún lugar. Entonces, pero eso no es que tú tengas manía a los hombres, no, eso es la realidad que se impone, oigan, es que no hay más.
Yo ahí, Nuria, haría perdona que interrumpa, yo incorporaría un pequeño matiz, no sé si vas a estar de acuerdo conmigo, porque mira, yo soy de las que, o sea, yo soy madre de 3 hijos, que he compatibilizado con mi trabajo, con la escritura, con mis aficiones, con 20.000 historias. Yo he defendido el que hubiera un permiso de paternidad similar al de maternidad para que las empresas no discriminaran. Correcto. Pero el mercado laboral no nos discrimine. Pero, ¿qué giro le daría yo a lo que tú estás diciendo? Que lo comparto totalmente. O sea, la importancia de ese momento brutal para el cuerpo de una mujer que supone parir, para su mente, para su cambio de vida y todo. Yo creo que lo que el feminismo tiene que poner en el centro muchas veces, y no lo está haciendo por toda esta corriente del tema del género fluido y de la elección, es el cuerpo de la mujer. El cuerpo de la mujer, que ha estado siempre invisibilizado, sometido, o sea, en un segundo plano, que ha supuesto que la medicina, la ciencia, la investigación nunca repararan en nosotras. Se sigue haciendo hoy. Las vacunas no se han probado en mujeres y hemos sido nosotras las que hemos detectado los efectos sobre la regla, los efectos sobre la menopausia. O sea, todas nosotras sabemos el efecto brutal que la regla tiene sobre cada cosa que le ocurre a nuestro cuerpo. Da igual que sea un empaste de una muela, que el dedo gordo del pie. O sea, nuestros cambios hormonales nos afectan. Todo eso hay que ponerlo en el centro y creo que hay una parte de un sector del feminismo que se está confundiendo no haciéndolo. Eso implicaría efectivamente, como tú dices, decir, es que, oye, una cosa es un tiempo idéntico para el cuidado de los hijos y la crianza, para que eso no nos perjudique, y otra cosa muy distinta es la atención sanitaria, psicológica, en todas sus dimensiones, de la experiencia brutal que implica dar a luz, más en este tiempo, porque en épocas anteriores, digamos que la mujer estaba como encauzada y preparada para esa experiencia y se convertía en... Y hasta educada, porque ya no estamos ni educadas para parir, te lo digo. Claro, pero es que ahora la vivimos como que no te tiene que pasar nada, es que al día siguiente tienes que estar como una rosa, tienes que estar currando, es que adelanto la vuelta de mi baja porque si no es mi trabajo y eso realmente es un serio problema. Yo quería sacar otro tema que, bueno, no sé qué opinas y me gustaría saber tu opinión, ¿no? Porque yo le leí al catedrático de Derecho Constitucional Octavio Salazar en un congreso que hubo muy interesante, en una jornada sobre los vientres de alquiler. Él hablaba de que la práctica de los vientres de alquiler, en su opinión, está atravesada por 2 claves del patriarcado, que son la perpetuación a través del material genético, que tú lo has sacado, y la idea que han tenido los hombres tradicionalmente de no estar limitados en su omnipotencia de sujetos protagonistas. Y eso implica incluso intervenir en los procesos de gestación, es decir, considerarse dueños y señores de lo que ocurre en nuestros propios cuerpos de mujeres. Entonces, no sé si tú compartes eso, si crees que ahí puede haber una clave de por qué el boom brutal de este fenómeno, sobre todo en las sociedades más liberales. Bueno, el tema del material genético yo no lo tengo tan en cuenta, porque, mira, yo por mí misma sé, porque así lo hice para investigar, me fui a una clínica de vientre de alquiler. Y le dije que quería comprar un chiquillo y entonces pues me sacaron el catálogo completo. Entonces, por cómo funcionan estas cosas, te digo que el tema del material genético queda muy en segundo plano, porque las empresas lo que te dicen es, a ver señora, ¿para qué vamos a utilizar el semen de su marido que está aquí gordo y calvo y feo? Pudiendo tengo yo aquí este catálogo de machotes tan jóvenes y tan... Te lo dicen así, que no se cortan un pelo. O sea, si algo hay que reconocerle a las agencias de vientre de alquiler es que ellos te explican la verdad desde el minuto 1 hasta el minuto 0. Por eso mi segundo libro se llama La mala gente. Porque quien aguanta, o sea, porque yo entiendo que hay gente desesperada que incluso puede llegar a preguntar qué es esto de los vientres de alquiler. Pero cuando tú te sientas en esa mesa y el comercial, porque es un comercial, te explica todo el proceso, que cuántas mujeres quieres explotar, que las mujeres que van a explotar, en qué condiciones van a estar, lo que vas a querer. Así, sin pelos en la lengua. Y tú sigues allí sentado más de 3 minutos, en el minuto 4 ya te conviertes en una mala persona, tío. Yo lo tengo clarísimo, ¿vale? Entonces, el tema de la genética, no, porque ya te lo venden así. Incluso el pack es más barato, porque para ellos es mucho más barato tirar de su nevera, donde tienen todo tipo de material genético disponible, que no
inseminar, sacarme material de uno, inseminar, limpiarlo, que vaya bien, porque seguramente no será viable y entonces se gastan más la pasta y entonces lo que hacen es toda una maniobra de marketing y al final las personas que acuden a un vientre de alquiler, que compran un chiquillo por esta vía, no tienen ningún tipo de material de relación genética con el crío, pero les da igual porque ellos lo que quieren es un niño precioso que, como tú bien has dicho antes, poder subir al Instagram con la foto porque, y saciar ese deseo, ¿no? Que es lo que decía Octavio, de ser protagonistas del asunto, ¿no? Aquí también hay un falso mito en el vientre de alquiler, que es que todo esto gira mucho más en torno al mundo de las parejas gay que el mundo de las parejas heterosexuales. Eso es mentira. Radicalmente mentira. La mayoría de personas que acuden al vientre de alquiler son parejas heterosexuales. Hay el mismo porcentaje de gente que acude al vientre de alquiler que en la sociedad de parejas heterosexuales que de parejas gay. O sea, más o menos lo mismo. No es que masivamente los matrimonios gays o las parejas gays o los hombres solos acudan al vientre de alquiler. Lo que pasa es que para quien quiera normalizar los vientres de alquiler desde la política, pues es mucho más fácil como tomar el tema como abanderarlo como un derecho de un colectivo. Pero no es verdad. De hecho, yo tengo amigos que son parejas gays que se han tenido que salir de grupos de amigos de WhatsApp porque les decían que porque no tenían un niño, que cuándo iban a ir a comprarse un niño por un vientre de alquiler, y ellos han dicho, oiga, pues no vamos a hacer esto, y han sido señalados porque otros del grupo ya lo habían hecho, ¿no? Entonces, los hombres como protagonistas del cambio, yo estoy de acuerdo con Octavio en esa parte, ¿no? Que los hombres siempre tienen que estar en el centro. De hecho, lo que tú has nombrado, toda esta invasión, el caballo de Troya del feminismo, del generismo y el transgenerismo, es eso. Hombres diciéndole a las mujeres que ellos son más mujeres que las mujeres por sus santos cojones. Perdón que lo diga así. Sí. Estoy de acuerdo. No soy mujer de tú por mis santos huevos. Vale, pues muy bien. Pues eso es lo que es, ¿no? O sea, además ellos en qué consiste ser mujer. Efectivamente. Del asunto. Efectivamente, porque yo no sé qué es ser mujer, porque como nunca ha sido otra cosa. Sí. O sea, claro, entonces, yo cuando a mí es que sentirse mujer, ¿cómo te sientes mujer? Porque ¿cómo te sientes ficus? O sea, ¿eso qué es? O sea, ¿qué es sentirse mujer? Explícamelo, tío, o sea, no lo entiendo, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí está impregnado de eso, pero ahí, ojo con el tema del transgenerismo y toda la mandanga, porque hay propuestas de estas de las leyes trans y no sé qué, no sé cuánto, que tienen un capítulo muy peliagudo, que es siempre el de los derechos sexuales y reproductivos de todas, todos y todes, ¿vale? Sí. Dentro de los derechos sexuales y reproductivos de todas las vocales del abecedario, ¿vale? Implica que tipos, o sea, que hombres, exijan sus derechos sexuales y reproductivos. La única manera de garantizarle a un hombre que pueda reproducirse es poniéndole a una mujer que le para. La única. Y no me importa si el tío se siente mujer, hombre o palmera del desierto. Es que me da exactamente igual. Si un tío quiere ser padre porque quiere ser padre, solo puede ser a través de que una mujer le para. Entonces, cuando estamos hablando de estas nuevas propuestas, son ultra peligrosas en ese sentido, porque esconden agendas ocultas, valga la redundancia, que aplican en ese sentido. En el sentido de derechos sexuales y reproductivos para todo. Para todos no. Para todos no. Porque lo siento, la biología es muy cabezona y para parir tenemos que parir nosotras. Porque además es muy cachondo, porque te dicen, oh, ¿tú qué eres? No, yo soy género fluido, no sé qué, yo no sé, hombre, mujer por la mañana y hombre por la tarde. A la hora de alquilar una mujer siempre sabes lo que es una mujer, joder. Sí. Lo tiene absolutamente claro y meridiano. Sí. Oye, ¿os parece que podamos... ¿Hay alguna pregunta por aquí? Por ejemplo, Charo decía si podíais hablar un poco del caso de Canadá, que es bastante conocido como ejemplo de altruismo en la cuestión de los vientres de alquiler. Sí. Que no es real, que en el momento en Canadá hay un contrato de por medio, unas condiciones muy estrictas que estipulan incluso, bueno, como decía yo antes, ¿no? La distancia a la que puedes ir desde el hospital donde vas a dar a luz, las condiciones de tu casa, se te paga, por ejemplo, por alguien que quite la nieve de la puerta de tu casa. Es decir, que lo del altruismo, en el momento en que hay transacción económica y contrato de por medio, el altruismo queda completamente descartado. O sea, se viste de altruismo porque en una sociedad como la canadiense resulta mucho más amable que hacerlo como se hace con toda naturalidad en Ucrania. Pero son casos absolutamente, vamos, no sé lo que dirá Nuria, pero desde luego por lo que yo he leído, o sea, el altruismo brilla por su ausencia.
Otra cosa es que haya mujeres que participen de decir, oye, yo creo que estoy haciendo un bien, pues porque se venden a veces esos mensajes y hay quien los compra. Pero en el momento en que hay por medio dinero, transacción económica y contrato, ¿dónde queda el altruismo? No, es que aquí cobra todo el mundo, ¿eh? Sin dinero no hay tal. Lo que sí es verdad es que la que menos cobra es la que pare. Esto está clarísimo. De todas maneras, al tema Canadá, tener en la mente una cosa clara. Canadá es uno de los países más misóginos de todos los países desarrollados. Canadá ni siquiera tiene una ley contra la violencia machista. Canadá es un país misógino donde está permitido los vientres de alquiler, donde se permite la prostitución como un trabajo, donde no tiene una ley contra la violencia machista, donde se esteriliza a las indígenas desde hace mucho tiempo, ¿vale? Además es un país profundamente racista, y además se le retira fondos a las casas de acogida de mujeres maltratadas si no dejan entrar a señores vestidos de señora que se autoidentifican en ese momento como señoras. Entonces, Canadá es un ejemplo de país que se viste de respetuoso con los derechos humanos y que es uno de los países, repito, más misóginos de los países desarrollados. O sea, no lo puedes comparar con países absolutamente feminicidas, por ejemplo, como México, que es el que yo más conozco, pero porque la violencia, la impunidad ante la violencia es así, pero como corpus social, aquello como estrato social, es un país profundísimamente misógino. Y todo lo tenéis que ver las madres de alquiler, las mujeres que se prestan a ser madres de alquiler, siempre tienen una necesidad económica y la misma ley lo contempla. Que habrá una compensación por los gastos que se pueda tener. Traca, ahí lo tienes. Es que no hay, o sea, no hay. El altruismo aquí no existe, pero es que además no nos importa, porque vuelvo al principio de todo, que lo malo no es cobrar o no cobrar, lo malo es pensar que tú puedes disponer de una criatura y regalársela a quien te dé la gana, ¿no? Entonces es la cosa. Hay otra pregunta aquí de Teresa que dice, ¿por qué o qué reporta al Estado español el saltarse la ley que está aprobada de no a los vientres de alquiler, ¿no? Yo creo que te refieres, Teresa, a las dos leyes que ha nombrado Nuria, ¿no? Dinero. Teresa, dinero. En la demanda que pusimos, claro, que esto tiene más tela, ¿no? Pero así, a grosso modo. En la demanda que pusimos fue a partir de que, investigando, yo me encuentro que hay 6 agencias de vientres de alquiler en España, por no investigar más, pero las más grandes, con las que yo podía tener más cercanía, porque estaban por mi territorio, 6 agencias que se anuncian como agencias de vientres de alquiler y que operan como agencias de vientres de alquiler sin ningún tipo de problema, ¿no? Pues entonces yo, claro, ante la contradicción de que fuera ilegal y haya, o sea, no se anuncian los camellos en internet para vender droga, porque es ilegal, ¿no? O sea, por ejemplo, pero estos tíos sí se anuncian. Entonces, yo empecé a ver qué empresas son estas, ¿no? ¿Esto qué es? Entonces, como las empresas están obligadas a publicar sus CIFs en sus páginas web, yo a través de los CIFs de estas empresas me dedico a investigar los registros mercantiles y veo que estas empresas son empresas de construcción, empresas de agencias de viaje, empresas de import-export de coches de lujo, empresas del común, pero que yo pensaba que me encontraría despachos de abogados o cosas así. No, me encontré ese tipo de cosas. ¿Por qué me encuentro yo ese tipo de cosas? Claro, cuando yo me cuelo en la agencia de vientres de alquiler, le pregunto al tío por la factura. Digo, ¿y esto se factura? Sí, factura. ¿Y esto se financia? Hombre, hay algunas empresas que pueden dar préstamos personales. Entonces yo pienso, a ver, los préstamos personales te los dan porque tú presentas la factura de algo, porque si no, no te dan el préstamo personal. Y la pregunta era, ¿y en base de qué concepto es la factura? ¿Me he comprado un niño? Y la factura tal, niño rubio, no sé qué, no sé cuánto. Entonces por ahí empiezo a investigar. Y cuando me encuentro este tipo de empresas, que todo esto lo cojo así con un lazo muy grande y se lo llevo a la Fiscalía General del Estado, que no me hace ni caso, hace 2 años que me dijo, vale, lo vemos, y nunca me dijeron nada, veo que son empresas que son capaces de hacer facturas lo suficientemente altas como para que cubran el coste de un vientre de alquiler, entre 85.000 euros y 200.000 euros. Porque si tú dices que te puedes comprar un coche de altísima gama, puedes perfectamente facturar 200.000 euros por un coche de alta gama, ¿no? Entonces, yo lo que denunciaba en esa denuncia, además del tema de los derechos humanos, es que, joder, si no lo vais a pillar por el tema de los derechos humanos, por lo menos eso como poco, es fraude fiscal. Entonces, pero claro, toda esa facturación, además todas las empresas que facturan un montón de dinero solo tienen un capital social de 3.000 euros, es una cosa que olía fatal, ¿no? Entonces, todo eso, al fin y al cabo, la pregunta que me dice Teresa, toda esa facturación es dinero.
Pero claro, o sea, porque los contratos se firman aquí, aunque el embarazo y todo el rollo y el parto y el niño nazca en otro sitio, los contratos se firman aquí y los pagos se hacen a cuentas de aquí. Entonces, todas esas transacciones, todo ese movimiento de dinero, al final, acaba llenando las arcas públicas. Entonces, la respuesta es, ¿por qué lo hacen? Por dinero. Porque igual que pasa con la prostitución, hay una parte de los gobernantes que piensan que no legalizando la prostitución están perdiendo dinero. Y les importa un pito si viene de la explotación sexual de las mujeres, de la explotación reproductiva, si nos tratan como si fuéramos un cacho de carne. Hay gente que dirige, altos funcionarios, ya no solo políticos, sino altos funcionarios de toda la vida del Estado, que creen de verdad que si el Estado pierde dinero público, no regularizando en todos sus ámbitos. No sé si contesta la pregunta. Creo que sí, que se has contestado. Hay otra pregunta aquí de Iciar. Yo no sabía esto, que se podía hacer en España. ¿Qué opináis del modelo en que se daba en España hace 1 o 2 generaciones, cuando en una familia una mujer tenía varios hijos y su hermana ninguno, y se le daba a uno de sus hijos en adopción? Desde luego mantenía el vínculo del hijo con su madre tía y todo quedaba en el entorno familiar. Sí, sí, eso se viene haciendo desde la época de los romanos. O sea, una pareja no podía tener hijos. Normalmente era una pareja que tenía mejores condiciones económicas, es decir, al final siempre hay una desigualdad y hay una cuestión económica de por medio y de clase social, pues otros miembros de la familia que sí podían tener hijos le cedían uno, pero se mantenía siempre el vínculo. Siempre era un acuerdo que era o sea, a la luz. Todo el mundo sabía que, bueno, yo de hecho he conocido un caso, o sea, y no es tan antiguo. O sea, yo he conocido un caso en un pueblo de Cádiz, en Barbate, de una chica que sabía perfectamente que con quien ella había vivido eran sus tíos, no sus padres, y visitaba a sus padres y a sus hermanos. Y se producía ese acuerdo interno sin ninguna clase de transacción. Era como decir, bueno, o sea, que ahí podemos debatir si te parece ético o no, podemos debatir el coste psicológico y emocional que tiene para el protagonista de la historia, pero es verdad que aún así, aún teniendo todas esas dudas, es mucho más humano que lo que se produce ahora mismo en la relación que se establece con las mujeres que alquilan sus vientres. O sea, es muchísimo más humano por esto que decíamos antes, porque se mantiene esa información que te permite, al final, como adulto, tomar una decisión, elegir, mantener un contacto, saber de dónde vienes. Y después podrás juzgar tú y decir, oye, mis padres hicieron fatal cediéndome, o mis tíos me trataron mal y yo tenía que haberme quedado con mis padres, pero sí que es cierto que al menos existe esa información que humaniza, entre comillas, un poco todo el proceso, ¿no? Y yo creo que eso ahora ya no se produce, pero hace 2 o 3 décadas sí que ocurría todavía. Claro, aquí lo importante es que se mantiene el vínculo, como ha dicho María Ángeles. Se mantiene el vínculo y su madre es su madre, y aunque sea para echárselo en cara, el hijo o la hija siempre se lo podrán echar en cara a su madre. Pero, o así a su padre, ¿no? Pero el vínculo es lo que se mantiene, que es lo que se rompe de la otra manera. Es lo que dice, podemos discutir las circunstancias y el proceso psicológico de cada uno, pero el vínculo realmente no se toca. También hay un contexto, no sé si me habéis oído, creo que hay un contexto también ahí de educación en la tribu, ¿no? O sea, que todavía en generaciones anteriores la idea de educar por generaciones, ¿no? Cuando la gente vivía en familias mucho más grandes, los vínculos se establecen de otra manera, ¿no? Con los padres, con los tíos, con los primos, ¿no? Hay otro tipo que nosotros, de alguna manera, yo creo que hemos perdido cuando hemos ido reduciendo a familia nuclear, ¿no? Y esto a mí me parece un elemento también interesante cuando hablabais de la maternidad, ¿no? Cómo se vive la maternidad, si se vive en soledad o se vive con otros y otras, ¿no? Otras maternidades que también te apoyan también en la educación de los propios hijos, ¿no? Me parece algo interesante. Yo quería lanzar, ¿queréis comentar algo? Si no, lanzo una última pregunta, ¿no? Estamos ya hacia las 8:30, si no hay más en el chat.
me parece muy interesante todo esto de las acciones jurídicas, ¿no? Que son fundamentales para ir mostrando, ¿no? Toda la ilegalidad que hay por debajo de toda esta estructura, ¿no? Y de la estructura económica también. Pero también me hacía reflexionar vuestros comentarios, ¿no? A lo largo de lo que habéis estado compartiendo, todo el tema, la importancia del empoderamiento femenino, ¿no? O sea, cómo desde un lado y desde otro, el tejer también algún tipo de redes que sean colaborativas, del tipo que sean, ¿no? De voluntariado, de ayudas, de apoyar determinadas organizaciones, etcétera, que ayude a las mujeres empobrecidas a no tener que acudir, ¿no? A las granjas de mujeres, ¿no? Embarazadas, es fundamental en el hoy, ¿no? Y esto no solo es paliativo para los vientres de alquiler, sino también para prostitución y para otros temas que han salido hoy, ¿no? O sea, es que al capitalismo le viene muy bien el machismo porque mantiene cantera de obra de mano de obra barata o incluso gratuita, ¿no? Y de ahí todo el tema de la ética de los cuidados y de muchísimas otras cuestiones. O sea, detrás de la explotación de las mujeres hay unos intereses muy grandes y probablemente somos las mujeres las únicas capaces de resolverlo a través de esas redes que podemos tejer y sobre todo reclamando derechos y reclamando legislaciones que garanticen esos derechos. Efectivamente, tú imagínate un sitio en el que nosotras le digamos al Estado, déjelo, ya me ocupo yo de mí misma, porque como tengo un cuerpo que puedo mercantilizar, pues no se preocupe usted. Yo me vendo, me prostituyo, vendo a mis hijos y tal, y usted no haga nada, porque ya me espabilo yo. Entonces, ni harían políticas activas de empleo para mujeres, ni harían políticas de protección social, ni para mujeres ni para nadie, porque imaginaros un tema que yo me tiene, porque lo veo cada día en ese trabajo y tal, el tema de los desahucios. Un drama en nuestro país flipante, ¿vale? Imaginaros una familia que va a ser desahuciada y que de repente viene una empresa y le dice, mira, pues si tu hija con 22 años me la prestas para que para hijos, para no sé qué, yo te doy 20 o 30.000 euros o 15.000 euros y te salvo del desahucio. Con la mano en el corazón, ¿cuántas creéis que dirían que no? Nadie, o sea, muy pocas. Pasa en Afganistán, pasa en Marruecos. Claro, pero que pasara aquí, porque en Camboya. Pero la gente que habla de España y vientres de alquiler tiene que tener clara una cosa. Esto no es solo una cuestión de feminismo, que lo es, también es una cuestión de clase. Esto es un problema de las mujeres trabajadoras. Las mujeres ricas no tienen este problema. ¿Vale? Entonces, no es eso, es que nosotras llevamos 300 años de lucha feminista, pero también de lucha obrera, para que se nos considere trabajadoras, no para que se nos considere modelo, o sea, medio de producción. Nosotras somos curritas y necesitamos la dignidad de las trabajadoras. Entonces, si nosotros hacemos dejación de funciones y no le exigimos al Estado que haga políticas para que no tengamos que vender a nuestros hijos para salvar a nuestra familia de un desahucio y lo liberamos, siempre va a ir a peor. O sea, usted Estado no haga nada. Entonces, es una obligación de mujer, de clase y de obrera. De obrera, por Dios, porque, lo repito, serán nuestras hijas las que se verán en la, digo por nuestra edad, ¿no? Pero nuestras hijas las que se verán en la tesitura de parir para otros y para sobrevivir si no exigimos un estado del bienestar fuerte y unas políticas sociales en condiciones. Y tenemos que rechazar de plano que cualquier salvamento de una persona que está en una situación de precariedad venga dado por la mercantilización de su cuerpo, pero de plano. Sí, yo me gustaría añadir un tema que no hemos tocado, que es el de la educación, porque yo creo que parte de todo esto que estamos hablando tiene que ver también con esa educación en los últimos tiempos que ha buscado proteger y que no ha enseñado a frustrar. Es decir, la gente no quiere frustrarse, quiere ver resueltos todos sus deseos. A costa de lo que sea. Y eso está detrás de los vientres de alquiler, pero está detrás también de las violaciones, de los abusos, que es, a mí me da igual lo que tú opines, lo que tú quieras, lo quiero yo y tengo derecho a satisfacer ese deseo. Entonces, tenemos que educar a nuestros hijos e hijas para aceptar la frustración, para asumir las consecuencias de nuestros actos, para entender que la realidad a veces es insoslayable. Todo eso son cuestiones fundamentales y, por supuesto, educar en la autodeterminación, el empoderamiento de las mujeres, en la igualdad, eso es obvio, no hay que decirlo, pero sí que
creo que ahí hay una corriente que a veces no nos damos cuenta de hasta qué punto es relevante, ¿no? Y es eso de, no, es que si él quiere, si él lo desea, si él lo necesita, yo tengo como padre, como madre, que cumplir todos sus deseos, que colmar sus deseos y, a costa de lo que sea, ¿no? Y al final eso implica el que otros pierdan. Y normalmente pierden siempre las mujeres. Muy bien, pues muchísimas gracias a las dos. Ha sido intensísimo. Esto es que hay que, como decía Nuria, hay que volvérselo a ver, ¿eh? No hemos perdido ni un minuto de discusión. Hay que volverlo a ver y tomar apuntes, yo te lo juro. O sea, en serio, yo quiero que me dejes decir una última cosa. Algunos han tomado apuntes por ahí. Yo, por supuesto. Y Silvia, solo déjame decir una última cosa, que es que como esto tenía que ser presencial, pues yo iba a aprovechar el viaje y quiero invitaros a todas las que están en Madrid. Mañana presento mi libro en el Centro Juvenil de Chamberí, ahí en Madrid. Así que estáis todas completamente invitadas a las 7 de la tarde, entrada libre y salida a palo, como decía mi madre. No. A las 7 de la tarde del Centro Juvenil de Chamberí, las que queráis venir, allí podemos echar un rato. Sí. Yo quería contar un poco para terminar, que bien, si puedes mandar, ¿tienes algún enlace o algo así? ¿Lo puedes dejar en el chat sobre eso? O si no, lo busco yo y lo mandamos mañana. Quería terminar, fijaros qué importante es este tema, sabéis que hay una asociación de teólogas feministas europeas, en el que estamos algunas de las teólogas feministas españolas, y en el 2025 iba a haber el congreso que hacemos bianual en Ucrania, en Ucrania, sobre el transhumanismo. Y uno de los temas que se iban a tocar en el transhumanismo era los vientres de alquiler. Y estábamos viendo cómo también participar en ello para ese tiempo. Fijaros que ahora mismo no sabemos, yo creo que no se va a celebrar este congreso. Y lo que quería compartiros era que en algunos foros yo he escuchado decir, bueno, es que este tema no es teológico, eso no será un congreso de teología, ¿no? Fijaros lo importante que es toda la cuestión del cuerpo de las mujeres, ¿no? Y de una mirada verdaderamente creyente desde el cuerpo de las mujeres y poner el centro, ¿no? Esa precariedad y esa vulnerabilidad del cuerpo de las mujeres, como para no dedicarle 1 o 2 o 3 congresos, ¿verdad?, de teología. Entonces, bueno, con esta experiencia también de intercambio y de compartir, pues nada, os doy las gracias a las dos, María Ángeles, Nuria, ha sido un placer teneros de verdad y espero que sigamos viéndonos en otros momentos porque ha sido muy intenso. Como decía alguna de las participantes, yo creo que han salido un montón de temas que a lo mejor para próximos seminarios pues los tendremos en cuenta para charlar sobre ellos. Y nada, recordaros que nos quedan 2 sesiones. La siguiente sesión del mes que viene es sobre, estaremos con Olga Belmonte, que sabéis que es una filósofa de la Universidad Complutense, ya ha estado alguna vez con nosotras y ella va a hablar de habitar en la incertidumbre de hoy. Desde las actitudes, desde la propia vida. Ya sabéis que Olga es siempre muy evocadora y seguro que estará muy bien. Y nada más, un abrazo a todas por estar en esta sesión y por participar y seguimos viéndonos. Silvia, muchísimas gracias. De la próxima reunión. Eso. Muchísimas gracias. Ha estado estupendo. Gracias a todas. Gracias a todas. Chao.